Si hay un nombre vinculado a la actualidad, actualmente, valga la redundancia, es el del padre Custodio Ballester, un hombre que en el año 2018 se atrevió a decir públicamente algo que muchos pensamos, y es que el Islam radical busca la destrucción de eso que llamamos Europa y que llamamos civilización occidental, que hubo un tiempo en el que se llamó sencillamente cristiandad. Por estas declaraciones realizadas en el año 2018, ahora la Fiscalía quiere pedirle 3 años de cárcel y 3.000 euros. Se ve que hay delitos que no prescriben. Si uno fuese un político que mete la mano en la caja pública, otra cosa, otro gallo nos cantaría. Pero se ve que hay delitos en concreto que no prescriben. Así que, Padre Custodio Ballester, primero que todo, gracias por dedicarnos este tiempo y gracias por estar en los micrófonos de Ahora Información Radio. Supongo que tendrá ahora una agenda apretada y más con lo que ha pasado en todos estos días, así que con más motivo agradecerle su presencia aquí y que nos honre además engrandeciendo el programa con su presencia, como he dicho, y también con sus palabras. Pues te agradezco también a ti la oportunidad que me das para explicarme, porque vale la pena que la gente esté al caso de lo que significa el delito del odio y las consecuencias que tiene. Ujú, muy correcto. Y mira, padre Ballester, para aquellos que no estén informados en qué es lo que ha sucedido con usted, qué es lo que le ha pasado, o que no hayan seguido la actualidad, cuéntenos en sus palabras su caso. ¿Qué es lo que ha sucedido? En el año 2017, en marzo, me invitó Armando Robles, que es el director de Alerta Digital, a un programa en streaming, La Ratonera. Y allí me encontré con el padre Jesús Calvo, otro sacerdote octogenario de León. Y ahí estábamos los tres y en un momento dado la conversación, que era sobre temas de actualidad, dijo: padre, vamos a hablar del yihadismo en Cataluña. Y a partir de ahí yo hablé de las mezquitas, donde no se predica el amor al prójimo, sino el exterminio del infiel. Hablé de que la inmigración indiscriminada era una mancha que se extendía, como la termita, que destruía la civilización occidental. Y también dije que en esos ambientes yihadistas no todos son capaces de meterse una bomba y inmolarse para llegar al cielo con aquellas 100 vírgenes que les esperan, sino que, aunque no todos son capaces, pues sí que tienen internamente la consideración que nosotros tenemos de los santos. Esas tres afirmaciones llamaron la atención de la Asociación de Musulmanes contra la Islamofobia. Es una sociedad sita en Barcelona, formada por musulmanes conversos que reciben subvenciones de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona precisamente por denunciar. O sea, que están rastreando las redes sociales a ver si pueden pillar a alguien en un renuncio que ellos crean y así poder meterte un pleito en la Fiscalía del Odio. Entonces, a partir de ahí se montó la denuncia y en esa denuncia finalmente, como vieron en el programa, denunciaron también al padre Jesús Calvo, que habló del plan Kalergi y de la influencia del sionismo internacional, y también al periodista Armando Robles por habernos dejado hablar. Se hizo la instrucción, la fiscal María Teresa Verdugo, que era la encargada, fiscal en Málaga, porque el caso se pasó a Málaga, porque la alerta digital tiene su sede fiscal en Málaga. Pues bien, la fiscal María Teresa Verdugo, que ahora le han creado un puesto para ella, especialmente en el Ministerio de Igualdad, Autoridad Independiente para la Igualdad. Esta señora pues monta la instrucción y entonces cuando llega el interrogatorio previo de la instrucción, ella nunca se digna presentarse, nunca interroga a los acusados, nunca se le presenta en el interrogatorio, nos interroga a los jueces y ella, que no nos ha visto la cara en ningún momento, pide las penas máximas para todos. Bueno, la máxima para Armando, 4 años. Para los dos sacerdotes, 3. Los 3.000 euros de multa y para cada uno 8 años de inhabilitación para enseñar y para el sufragio pasivo y además pagar las costas. Ahí se ve claramente lo malévolo que es este delito. Es decir, que puede arruinar la vida de una persona. Imagínate un profesor. Pues bien, fíjate que a partir de ese momento empiezan a investigar y entonces también me sacaron un artículo que había hecho en 2016, respondiendo a un artículo de don Juan José Omella, El necesario diálogo con el Islam, que había publicado después de una visita de cortesía a una mezquita, y luego yo le contesté con El imposible diálogo con el Islam, parafraseando a Benedicto XVI en aquel discurso de Ratisbona, donde decía que el Islam se había extendido por la espada. Y luego también hablando de que dada la diferente cosmovisión que tenemos los cristianos y los musulmanes, el diálogo interreligioso era imposible.
Podemos hablar con ellos de la alineación del Real Madrid para el próximo domingo, del tiempo que va a hacer la semana que viene, pero oye, de teología, de religión no podemos hablar. Porque ni ellos nos entenderán a nosotros ni nosotros los entenderemos a ellos. Por tanto, yo llamaba al respeto y listo, pero diálogo, ¿qué diálogo vas a tener? Un diálogo interreligioso es imposible, porque oye, ya sabemos que las religiones, por ser religiones, se excluyen unas a otras. Todas tienen la pretensión de la verdad y la nuestra, pues más que ninguna, porque nuestro fundador es el Hijo único de Dios, la palabra hecha carne. Claro, ellos niegan la divinidad de Jesucristo. A partir de ahí, ¿qué quieres dialogar? Si en lo esencial hay una diferencia abismal. Bueno, pues ese artículo me sonsacaron una frase que decía que el Islam, por una parte, da limosna con una mano y con la otra blande la espada para someter por la violencia, si no es posible de otra manera, a todos los que no quieren creer en Alá y en Mahoma como su profeta. Pues eso lo citaron también para montar la acusación y pedirme a mí los 3 años de cárcel. Finalmente, cuando llegamos al juicio la semana pasada, el diálogo con el fiscal era puramente filosófico, no era jurídico. Y en mi caso yo diría que hasta lingüístico, porque se trataba de decir si yo había hablado del todo o de la parte. Y si había puesto los adjetivos calificativos correspondientes a cada sustantivo. Y al final le dije, oiga, yo no puedo hablar poniendo un adjetivo a cada adjetivo calificativo. El contexto lo marcó el periodista diciendo el yihadismo en Cataluña. Yo no puedo hablar el Islam radical, el musulmán fanático, el Corán, bueno, el Corán, mira, oiga, llega un momento que la gente no habla así. Yo hablé del yihadismo, del fanatismo, y no hablé en ningún momento de todos los musulmanes del mundo porque no los conozco a todos. En cambio, el periodista, fíjate que el fiscal le quería hacer culpable de lo que había escrito él, lo que escribían sus colaboradores y decían en sus programas, y le quería hacer culpable de los comentarios que los lectores ponían a los artículos. Bueno, en fin, un verdadero despropósito. Se ve claramente que el delito de odio es un delito de coacción y control social. Quieren destruir la libertad de expresión para un sector de la población. Hay otro que lo tiene, pero nosotros no tenemos ninguna libertad de expresión. De eso precisamente quiero hablar después con usted, de ese delito de odio, pero antes me gustaría detenerme en las declaraciones que hizo usted al salir del juzgado, precisamente. En ellas comentó lo que acaba de decir, que le están pidiendo la misma pena casi que a un violador, que a una persona acusada de violación, y que naturalmente, como usted bien ha dicho, es una cosa totalmente desproporcionada. ¿Usted piensa que esa desproporción se debe a algo en concreto? Sí, la desproporción se debe a que el delito de odio es unidireccional. Fíjate que aquel musulmán que asesinó al sacristán de Algeciras y también hirió a un sacerdote, tuvieron que personarse en el juicio que ha sido hace poco, se personaron abogados cristianos para introducir el agravante de odio, porque el fiscal solo lo acusaba de asesinato, no de delito de odio. Y está claro que si iba a una iglesia a cargarse un cura, es que algunos debería tener, ¿no? En el caso del musulmán no hay odio. Tiene que ser uno de fuera que introduzca el agravante. El fiscal no. El odio solo es para nosotros. Ahí se ve claramente que el delito de odio es relativo al que presuntamente lo comete. En el caso musulmán hay delito de odio, en el caso del católico o del patriota hay delito de odio. Se ve claramente que los fiscales del odio han arrastrado este tipo de delito al nivel del ridículo y de la majadería. Hombre, por favor, que la gente no es tonta hasta ese punto. Nos damos cuenta perfectamente que se trata de un instrumento de represión de la libertad de expresión en manos de la Fiscalía que paga el gobierno. La verdad es que no sé, acabo de decir, no le puedo ni poner ni quitar una sola coma. Sobre todo, yo añadiría, hablando del delito de odio, que quién y cómo define cuándo lo es y cuándo no. Es decir, es una cosa totalmente arbitraria y totalmente subjetiva cuando la legislación se supone, y remarco aquí el se supone, que debe ser objetiva. Y por supuesto, lo de que es un delito unidireccional lo comparto completamente. Y en su caso, padre, piensa precisamente que en esta acusación que le han hecho, se encierra algún tipo de odio también. Bueno, hay odio al cristianismo, animadversión profunda. Piensa que en el Código Penal, el artículo 501 delito de odio,
casi son 20 páginas justificando el delito de odio. Hay otros delitos que en medio párrafo te los han justificado y te ponen las penas. Aquí hay 20 páginas porque el delito de odio ni los mismos fiscales saben qué significa. Lo construyen en virtud del acusado que tienen delante. Lo construyen en cada caso para acabar con el presunto culpable, que siempre es el patriota, el católico, el cura. Es decir, que se ve claramente que esa indefinición del delito de odio les permite a ellos un amplio margen de maniobra. Piensa que cambiaron hasta la ley diciendo todo el que directamente incite al odio o discriminación contra un determinado colectivo. Pero a ver que había muchas absoluciones, cambiaron la ley y pusieron el que directa o indirectamente contribuya a. O sea que te hacen culpable de lo que piensas, de lo que dices, y te hacen culpable también de aquello que haga otro por lo que tú has dicho. Bueno, esto ya se ve que han convertido a la Fiscalía en la policía del pensamiento del gran hermano de Orwell. Se trata de una represión absoluta contra un determinado sector de la sociedad, porque la vara de medir que aplican con los católicos y con los patriotas no es la misma que con los otros. Cuando hay un ataque a la libertad religiosa y al respeto a los sentimientos religiosos de los católicos, todo se archiva o se absuelve por libertad de expresión. En cambio, cuando alguien dice algo del Islam o algo de algún colectivo que ellos consideran protegido, entonces es delito de odio. Se ve claramente que todo esto es una verdadera farsa, orquestada por la Fiscalía que está al servicio del gobierno de turno. En sus afirmaciones, como dije al principio de la entrevista, usted únicamente dijo lo que muchos pensamos, que el Islam radical busca la destrucción de Europa. Y usted además es originario de una región en la que esto es palmario, es especialmente notorio, como es Cataluña. ¿Sigue pensando, por lo tanto, lo mismo que dijo hace 8 o 9 años? Pues mira, una pregunta parecida que me hizo el fiscal le contesté citando a Boumediene, que fue presidente de Argelia, y a Gaddafi, que decían que a Europa no se la conquistará con terroristas ni con bombas, sino que esos 40 millones de musulmanes que hay en Europa, 40, 50, tendrán muchos más hijos que los europeos. Por tanto, decía Gaddafi, es voluntad de Alá que los musulmanes se extiendan en Europa porque tienen más hijos que los cristianos. Y Boumediene, por su parte, dijo que la victoria nos la daría el vientre de nuestras mujeres cuando estuvieran en Europa. Eso es lo que dije al fiscal. Es decir, que todo lo que yo he dicho sobre el Islam y sobre esa inmigración ahora indiscriminada lo he sacado de fuentes abiertas que están al alcance de todos. Luego el musulmán aquel me decía que yo no había leído el Corán ni siquiera había leído la Biblia. Bueno, oye, menos mal que el musulmán que me habló en COVID-10 me dijo, el delito del padre no es odio, es ignorancia. Y yo se lo agradecí. Si la fiscal Verdugo hubiera pensado eso mismo, no me vería en este brete. Por tanto, agradecí que viniendo un musulmán me dije que soy ignorante y que no es problema de odio, sino de ignorancia. Se lo agradecí verdaderamente, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Mire, he escuchado, porque ha mencionado usted mucho el Islam precisamente, y he oído hablar a mucha gente de los tentáculos que tiene el Islam político. Pongo el adjetivo por si acaso esto lo ve también la Fiscalía o quien sea. El Islam político, los tentáculos que tiene en España y en su sistema político actual. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cree que esos tentáculos del Islam político en España existen y son operantes? Hombre, es que eso no lo dices ni tú ni yo, eso hace muchos años que se sabe, que muchas de las mezquitas, casi todas las mezquitas salafistas que se hacen en el mundo, las financia Arabia Saudita. Y el salafismo, el salafismo es uno de las corrientes más radicales del Islam, radicales en el sentido de la extensión, de la conquista, con la diferencia que el Islam, como decía Benito XVI en Ratisbona, se ha extendido por la espada. En cambio, el cristianismo por la predicación y la palabra, buscando el convencimiento y la conversión interior, ¿no? Esta es la diferencia fundamental y el hecho de cada 10 atentados terroristas, 8 tengan que ver en el Islam en el mundo, pues eso es una realidad. Pero claro, eso no es culpa, no me pueden culpabilizar a mí, es un problema que tiene el Islam. Es así, tal como está la situación. Ahora, ¿no todos los musulmanes son iguales? No, no lo son, claro que no. Pero eso el fiscal, todo lo que le dije yo no lo atendió. Luego acabó y en las alegaciones pidió las mismas penas y listo. Porque para eso están los fiscales. Para tirar para adelante con lo que sea. Da lo mismo que lo que digas o lo que dejes de decir. Ellos siempre piden la pena máxima. Padre,
Cuando se habla del Islam, muchas personas dicen que son nuestros hermanos y argumentan que es que ellos y nosotros adoramos al mismo Dios, es decir, al Dios de Abraham. Usted como sacerdote, ¿qué opina de estas afirmaciones? Bueno, eso lo estudiamos, sobre todo cuando hice la licenciatura en Teología Fundamental, había un profesor de Islam muy conocido, Jaime Flecker, jesuita, que era el director de Migre Studium, que es un gran estudioso del Islam. Y él nos explicaba de que el Dios de los musulmanes y el Dios de Jesucristo son muy distintos, porque, por ejemplo, Alá es omnipotente, puede hacerlo todo, también el mal. Dios puede hacer lo que le dé la gana. Y todo lo que sucede en el mundo de bueno o de malo, todo es voluntad de Dios. Por tanto, ahí hay una sumisión absoluta a una voluntad arbitraria de un Dios que puede hacer lo que le dé la gana, también fastidiarte si quiere. En cambio, el Dios de Jesucristo es infinitamente bueno y puede hacerlo todo, también es omnipotente, pero nunca puede hacer el mal porque es santo. Y luego ya vamos más adelante, ¿no? Y es que ellos niegan la divinidad de Jesucristo, ellos piensan que Jesucristo es un profeta y que nació de Madre Virgen, eso también ellos lo reconocen, pero es un profeta inferior a Mahoma, porque Mahoma es el que da la plenitud a la revelación que Dios le hace a él directamente. Una vez dicho eso, también hay que reconocer que cuando hicieron aquella ceremonia blasfema en los Juegos Olímpicos de París en la inauguración, donde se mofaban de Jesucristo y de la Virgen Santísima, fueron el Ayatollah Jamenei de Irán y Erdogan de Turquía los únicos que salieron a defender la santidad de la figura de Jesucristo y de su Santísima Madre. Mientras tanto, los obispos callaban. Y eso hay que admirarlo. Hay que admirarlo. En ese momento se convirtieron en los únicos defensores del espíritu religioso de la humanidad. Porque nosotros aquí estábamos acogotados. A ver si se enfada Macron y nos cae la del pulpo. Bueno, pues hay que admirar las cosas que tienen admirables, admirémoslas. Ahora, tienen cosas criticables. Y ciertamente el Dios de Abraham no es ni el Dios de los musulmanes ni el Dios de los cristianos. El Dios de los musulmanes no es el de los cristianos. Es decir, son conceptos teológicos esencialmente diferentes. En fin, eso de que somos hermanos, no somos hermanos porque tenemos la dignidad humana de criaturas de Dios. En ese sentido, sí. Cada hombre tiene la dignidad que le da el ser criatura de Dios. Ahora, el contenido teológico es diferente y hasta contrapuesto en muchas ocasiones. Por ejemplo, nosotros no la pidamos a las adúlteras. En cambio, Jesucristo le dice, vete y no peques más. Aquí nadie te condena. Y nadie te tira una piedra porque todos han pecado. Claro, las diferencias son esenciales y hasta contrarias. Por tanto, mira, cuando estaban aquí los árabes, que aquello de la convivencia de las tres culturas, todo eso no es verdad. En el mejor de los casos se soportaban precariamente y tanto judíos como cristianos estaban sometidos. Si no pagaban el impuesto, tenían que convertirse o morir. Eso fue siempre así en la España musulmana. Ujú. Me parece, padre, que con lo que acaba de decir usted referente a Erdogan, etcétera, y a otros líderes musulmanes, se puede, vamos, el que tenga ojos que vea, se puede deducir que desde luego sectario usted no es, porque no tiene ningún problema en reconocer aquello que le parece digno de admirar y de reconocer, incluso en gente que no comparte nuestra fe. En cambio, que hay hechos, como sin ir más lejos es el yihadismo, que en el año 2017, recordemos, golpeó Cataluña, y usted es originario catalán, en aquellos atentados de Barcelona que todos recordaremos, pues que no es defendible y ante lo que no se puede callar. Igual que hicimos mal callando, como bien ha dicho usted, con aquella ceremonia blasfema de los Juegos Olímpicos de París, no podemos tampoco callarnos ante una realidad como es el yihadismo que ha golpeado otros países de Europa, no solo España. Padre, para cerrar esta entrevista, mm, ¿cómo está viviendo usted todo este proceso del cual nos ha hablado y qué nos diría a todos los que queremos mostrar públicamente el apoyo hacia usted mientras dure el mismo y sea cual sea el resultado que haya? Bueno, pues mira, yo intento tomármelo con humor, para no llorar. Cuando salí del juicio me preguntaban los periodistas, padre, ¿cómo se siente? Digo, mira, estoy muy agradecido a la Fiscalía, porque si estuviésemos en Pakistán o en Afganistán, habrían pedido la pena de muerte. Como estamos en España, gracias a Dios, solo piden 3 años de cárcel. Por tanto, gracias. Llega un momento en fin, lo ridículo del delito de odio que todo el mundo ve,
que es una herramienta de represión del gobierno, pienso que todos tenemos que estar prevenidos para mantenernos firmes en la defensa de la libertad de expresión. Si estamos en una democracia, es una democracia para todos, no solo para los musulmanes, también para los católicos. Y si hay que respetar los sentimientos religiosos, hay que respetar los sentimientos religiosos de todos, de católicos, de musulmanes y de judíos. Lo que no puede ser es que aquí se haga una discriminación positiva a favor de un determinado colectivo porque al Estado le parece que es vulnerable. Pero oye, ese pueblo donde hay 8.000 musulmanes atendidos por una mezquita salafista, yo me pregunto si es un colectivo vulnerable. Hombre, ya está bien. O los miles y miles que iban a Jumilla allí a hacer la fiesta del Cordero, son un colectivo vulnerable, hombre, por favor. Que todo se convierta en un delito de odio, un delito de discriminación. Ahora resulta que en mi caso, por ejemplo, la conferencia episcopal, el portavoz dijo que tenían que decidir los jueces, que no podía pronunciarse, que son los jueces los que han de decidir los límites de la libertad de expresión. Tiene toda la razón, pero me parece cuanto menos curioso que en el caso de los musulmanes de Jumilla no dejasen que fuese el ayuntamiento, votado por la gente, el que decidiese a quién alquilaba los locales municipales. Me parece como poco curiosa la diferencia. Hombre, que salgan como una tromba a defender la libertad religiosa de los musulmanes, pasando por encima de la voluntad del Ayuntamiento de Jumilla, que tiene competencia en ese aspecto, no decir que aquí decidan los jueces, porque decida el Ayuntamiento de Jumilla también. En fin, la diferencia es como poco curiosa. Pero lo digo para que no piensen que nos chupamos el dedo, que a veces parece que alguien lo piensa. Cuando se escuchan ciertas declaraciones, realmente es difícil no pensar que realmente piensan eso y que pueden tomarnos el pelo abiertamente. O sea, eso me parece que hay muchos que también lo pensamos. Pues padre, ahora sí para cerrar la entrevista, si quiere añadir algo más a todo lo que ha dicho, a todo lo que le he preguntado para cerrar esta entrevista, pues todos los oyentes de Ahora Información le escuchamos con interés. Pues mira, yo estuve en Washington en dos ocasiones y recuerdo que allí cerca del Capitolio hay un gran monumento que es a la guerra de Corea, a los caídos de la guerra de Corea. Ya hay una inscripción que dicen: The freedom is not free. La libertad no es gratis. La libertad hay que conquistarla y luchar por mantenerla. Y el Estado en España y en toda Europa quiere espiar nuestra libertad para abducirnos, para dejarnos el electroencefalograma plano, para que no pensemos más que lo que piensa el gobierno en el poder. Por tanto, resistámonos, busquemos criterios justos para decir las cosas. Nuestro criterio, como es lógico, es el Evangelio y el don del Espíritu Santo que recibimos en los sacramentos por la gracia. Pero oye, un criterio para juzgar las cosas con la lógica que nos ha dado el Señor, con ese sentido común que tenemos todos, que al menos el no chuparse el dedo es el primer paso para que no acaben de esclavizarnos. Hombre, démonos cuenta con quién nos enfrentamos. Son gente sin moral, sin fe, que están dispuestos a hacer lo que sea para convertirnos en un rebaño de borregos, que no nos resistamos a sus infames manejos. Unos tíos, como decía San Pablo, que son esclavos de sus pecados y perversiones, que nos prometen a nosotros la libertad. Una libertad que ya tenemos porque Cristo nos ha liberado del pecado y de la muerte con su sangre derramada en la cruz. Que esa libertad no nos la espía nadie, es la que nos ha dado el Señor y debemos defenderla con uñas y dientes. Bien dicho, padre. Y añadiría además que si hay un movimiento que ha mostrado resistencia a la modernidad y a todo lo que trae consigo en la historia de España, en los últimos casi 200 años, ese ha sido el carlismo, que siempre ha sido el hilo conductor, por supuesto, de este programa y así lo seguirá siendo para deleite, espero, de toda nuestra audiencia, a quien agradezco, quiero aprovechar para agradecer que una semana más estén aquí con nosotros apoyando este programa y espero que aprendiendo cosas interesantes y cosas útiles para la realidad en la que vivimos, en este caso, pues de la mano de un hombre muy interesante de escuchar como es el padre Custodio Ballester. Padre, muchas gracias otra vez por este tiempo que nos ha dedicado a nosotros y a nuestra audiencia y por supuesto tiene todo nuestro apoyo y desde aquí yo también quiero decir en nombre de toda nuestra audiencia que yo estoy y yo también soy Custodio Ballester. Pues te lo agradezco y que Dios bendiga a todos vuestros oyentes.
Muchas gracias, padre. Y a ustedes, gracias por estar, como les digo, una semana más aquí con nosotros. Y les invito a nuestros espectadores de YouTube a no dejar de escuchar los programas completos con editorial incluido en nuestra plataforma de iVoox, en nuestro canal de iVoox. Pueden buscarnos como Ahora Información Radio. Gracias una vez más y hasta la semana que viene.